Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en esta mañana. Una bendición enorme para cada uno de ustedes. Estamos en este día para poder bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad les quiero comentar sobre el tercer libro que escribí, sobre las adicciones cristianas. Y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para darle gracias por este día. Padre, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Padre. Que tú te levantes, Señor, a favor de nosotros cada día, Padre. Te necesitamos más que el agua y más que el aire que respiramos, Señor. En esta mañana, Padre, que tu presencia, tu bendición esté sobre nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, por nunca abandonarnos ni dejarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos hablar sobre este libro, Las Adicciones Cristianas, que es un libro que fue el tercero que escribí. Y quiero compartir algunas directrices sobre este libro para que podamos entender claramente qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Este libro se llama Adicciones Cristianas y la palabra adicción o adicto es una palabra que muy comúnmente se complementa con los que fuman marihuana, con los que toman drogas, cocaína, heroína, etcétera, y también los que toman alcohol. Pero la adicción no solamente es eso, no solamente lo que vemos en el mundo, también hay adicciones también que son adicciones cristianas que están dentro de la iglesia del Señor. Y Dios me ha estado hablando mucho este tema durante un tiempo y lo traspasé todo a lápiz. El libro falta editarlo, ya está listo. Y, y aquí salieron muchas cosas muy importantísimas que vivimos diariamente en la iglesia. Pero primero tenemos que ver dónde proviene esta palabra adictos o adicción, de una palabra latina que significa adicto, que quiere decir adjudicado, heredado. O sea, no habla de una herencia que tenemos de alguien. Alguien nos heredó estas cosas. Está adjudicado a nuestra vida, es parte de nosotros. Pero sabemos que cuando venimos del mundo y venimos al Señor, hay muchas cosas que están adjudicadas como herencias, maldiciones generacionales dentro de nuestra vida y se van cortando a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Después de una guerra, los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Y esclavos eran conocidos como adictus, estos esclavos. Entonces entendemos a través de este significado de que la palabra adicto es un esclavo. Hay una esclavitud en la vida de él. Eh, y lo damos cuenta en la vida diaria, en estos drogadictos alcohólicos. Lamentablemente, yo también fui un drogadicto por 13 años y sé lo que es ser un drogadicto y sé también lo que es ser un alcohólico, también fui alcohólico. Digo fui porque el tiempo pasado. Y sé que uno se pone esclavo, está prisionero, no puede dejar estas cosas. Y lamentablemente hay muchos que nunca cambian y se pierden en en este tipo de cosas. Nosotros sabemos que cuando llegamos a las plantas del Señor, lo que hablábamos delante, hay una necesidad mayoritaria en nuestras vidas. Nos damos cuenta que lo necesitamos al Señor para que Él corte toda cadena y podamos ser libres completamente de toda adicción. Después de todo esto, llegamos nosotros a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia hay ciertos factores importantísimos que empezamos a escuchar la palabra y esa palabra nos dice que estamos mal en ciertas áreas. Y cuando la palabra nos dice que estamos mal en ciertas áreas, nos está diciendo claramente que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Nos cuesta mucho a veces cambiar ciertas áreas, ciertas cosas, pero cuando el Señor empieza a tocar nuestro corazón, vemos de que eso no es tan difícil, que el Señor puede cambiar estas áreas que nosotros tenemos mal. Pero después cuando empezamos a venir a la iglesia, a escuchar la palabra y a hacer todos esos cambios radicales que realmente había que hacer esos cambios, porque Dios quería hacer la voluntad en nosotros, empieza nosotros a trabajar en la iglesia y tener varios trabajos en la iglesia y empezamos de a poco a surgir en áreas, empezamos tal vez haciendo aseo, pasillero,
portero de la iglesia, y después de a poco nos dan una palabra, una predicación un día martes, un día jueves, un día miércoles, viernes, y de a poco empiezan a observar en nosotros que hay ciertas características muy importantes que pueden ser usadas para el reino de Dios y como un líder. Y así sucesivamente empezamos a crecer y después ya empezamos a entregar palabras de parte del Señor y subirnos a un púlpito, por ejemplo. Pero aquí hay una adicción que muchos la tienen, que son adictos al púlpito. Hay una adicción acá, donde uno se pone esclavo del púlpito, le gusta estar adelante, no le gusta en realidad compartir este lugar donde los ministros predican la palabra, los maestros, los líderes, y no quieren hacerlo, no quieren entregarlo y quieren ser ellos los únicos que puedan estar arriba de un púlpito. Y cuando comienza Dios a levantar a alguna persona, a levantar a alguien, muchas veces empieza a haber un espíritu de celo, de envidia, y donde empiezan a mirar con malos ojos al que Dios quiere levantar, y se hace tan propio de este púlpito que no lo pasa a nadie. También hay ciertas características importantes que debemos entender, que el púlpito no se le pasa a cualquiera, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado a que le pasamos el lugar donde se enseña la palabra, y que tengamos que tener un cuidado enorme, pero tampoco tenemos que no dejar que nadie suba. O sea, igualmente tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un discernimiento en nuestras vidas, tiene que haber algo importantísimo que podamos nosotros darnos cuenta, en realidad, de que necesitamos también que alguien también se empiece a crecer en esta área. Y muchas veces esta área, lamentablemente, nadie crece porque solamente el único el pastor es el que sube. A veces igual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos. A veces le pasamos el púlpito a los rapaces, a brujos, hechiceros, y no nos damos cuenta y no lo sabemos. Y muchas iglesias han sido muy atacadas por este motivo. Y yo una vez igual he tenido errores, he cometido errores como pastor, en realidad, pero he aprendido a tener discernimiento, he aprendido a esperar, he aprendido a no pasarle a cualquiera, pero tampoco rechazar en realidad al que Dios está levantando dentro de la congregación. O a veces hay personas que invitan tanta gente a predicar la palabra, que todos los domingos invitan a alguien, y en realidad nunca ellos forman a la iglesia, sino que la forman otros a su forma, a su manera. Entonces tampoco no es bueno tampoco pasarle el púlpito a toda la gente que venga, a todo, porque uno es el que está relacionado con la hermandad, los conoce, uno es el responsable de poder entregar la palabra y de poder direccionar a esa iglesia, y Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, los que estamos por delante, los que estamos por cabeza, los que estamos ahí enseñando la palabra, los que están pastoreando, etcétera, van a tener que dar cuenta un día delante de la presencia del Señor. Y es una adicción fortísima que muchos tienen. Y así sucesivamente la iglesia no prospera, no crece, no se le deja el pase a otros para que cuando uno se vaya, porque uno no va a estar siempre eternamente en la iglesia como pastor, va a tener que en realidad, entregar el pase a otros, que no tiene que ser exclusivamente a la familia, a los hijos, porque Dios puede levantar a quien quiera, pero por eso tenemos que estar preparando, tenemos que estar observando, mirando, y tenemos que dar la posibilidad de que ellos suban y enseñen la palabra del Señor. También hay algunas personas que son adictos a la administración también, y nos damos cuenta claramente que, que cada vez que nosotros predicamos el día domingo, pasan siempre los mismos. Está bien, a veces uno no los conocemos, no estamos diciendo de que en realidad no necesitamos la oración de nuestros pastores, de los siervos, de los líderes, no es eso. Necesitamos la oración, tenemos que orar los unos por los otros. Pero ya cuando esto se convierte en una adicción, en una esclavitud, vemos que esa gente pasa los años, pasa los meses, los días, los años, y nunca cambian. Y siempre están, son los primeros que pasan. Y aquí hay una mentalidad que es compleja, porque cada vez que
que el pastor está predicando la palabra, ellos no están conscientes, no están escuchando, porque dice que en el oír viene la fe, el oír la palabra viene la fe, y que tenemos el oído atentamente a escuchar el mensaje que Dios nos está hablando, porque en cualquier momento hay una palabra que es para nosotros, a veces toda la palabra para nosotros, a veces hay un cierto segmento, una cierta palabra que va a hablar el Señor y va a ser para nosotros una contestación, una respuesta, una pregunta, un interrogante, etcétera, y nos va a direccionar al camino correcto. Pero cuando la persona es adicta a la administración, ocurre de que cuando llega a la iglesia no está pensando en escuchar la palabra, no está pensando en aprender lo que el pastor va a hablar, sino que está siempre con la mentalidad de la administración, de que oren por él, que oren por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra que se entrega no la escuchan. Y siempre son enanos espirituales, nunca crecen, nunca pueden avanzar, lamentablemente. Pero cuando una persona escucha la palabra, esto ocurre que la persona aprende, la persona cambia, la persona es ministrada. No solamente la administración es ungir a una persona a llamarla al púlpito, llamarla hacia adelante para orar por ella, sino que la administración puede ir de muchas formas. Dios es multiforme, Dios usa miles, pero miles de formas diferentes. No hay una mente humana que pueda discernir, en realidad, ver la magnitud de cómo Dios lo puede hacer. No, Dios lo puede hacer de cientos y miles de maneras diferentes, que ni siquiera nuestra mente humana, nuestra mente finita, hay cabida para poder pensar cómo lo va a hacer. Entonces aquí tenemos una administración de que todos los domingos es lo mismo y siempre andan mal y muchas veces lloran, levantan los brazos, necesitan una administración completamente poderosa para que en la vida hayan cambios radicales en sus vidas. Necesitan entregar su vida, olvidarse de la administración, de pasar adelante, porque creen que ahí está toda la respuesta. No. Sabemos que la profeta mayor es lo que es la palabra de la profeta mayor. La profeta mayor es la que nos dirige, la que es el faro para nuestra vida, el que nos acciona, lo que nos sujeta, lo que nos levanta, lo que nos dice que caminemos, que paremos, que nos levantemos. Y nos habla de todas las cosas que necesitamos para caminar en esta tierra. Por eso es importantísimo no ser adicto a la administración. ¿Y cómo sacar esto? Esa es la pregunta, porque ¿cómo poder hacer que esos hermanos entiendan y cambien esas aptitudes, actitudes malas que tienen de ser esclavo, de ser un adicto a la administración? Y uno se da cuenta, usted tal vez como pastor me está escuchando, y como líder y como parte de la iglesia, siempre pasa lo mismo. Está bien, yo igual he tenido necesidad de que oren por mí, he tenido necesidad que me ministren, claro, todos necesitamos. Pero ya cuando esto se pone de una forma adicta, de una forma que todos los días, que todos los domingos, si fuera todos los días culto y servicio, pasarían todos los días. Y cuando uno dice que pasen adelante los que quieran ser ministrados, los primeros que pasan siempre son los mismos, normalmente los mismos, y siempre andan mal. Ahora, hay otra adicción, que es la adicción de decir que siempre está mal. O sea, nunca está bien, siempre está mal. Siempre viven en derrota, la victoria está lejos de sus vidas. Siempre, nunca se ve bien y solamente se ve bien en algún momento, pero siempre al mirarlo, al conversar con él, al escribir, a verlo en las redes sociales, todo, son personas que viven completamente en derrota. Una de las causas de la derrota que podemos definir completamente es causa de haber pecado contra Dios, volverse a Dios. Pero en la palabra de Dios hay una solución. Siempre Dios tiene soluciones para cada cosa, para cada motivo, para cada cosa negativa que vamos a tener. Dios siempre hay una respuesta importantísima en Dios. Primero, orar, rogar y suplicar a Dios. Y tenemos abogado en el cielo que Él aboga por nosotros y Dios nos perdona. Dios es un Dios perdonador.
Si tu pueblo, dice la palabra en Primera Reyes, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 33, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, lloraren, interrogaren y suplicaren en esta casa. Fíjese, si tu pueblo fuere derrotado, dice la Escritura, delante de tus enemigos por haber pecado contra ti. O sea, siempre el pecado nos va a traer derrota. Pero el pecado en sí nos va a servir para darnos cuenta realmente que necesitamos de Dios. El pecado siempre, cuando se activa en nuestra vida, al tener un conocimiento de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay una vida diferente en Cristo y una vida diferente en pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, siempre esa persona dice que está mal. Ahora, y viven en derrota todos los días. Nunca se ve bien. Y siempre andan mal. ¿Usted pregunta cómo está? Mal. ¿Cómo estamos? Mal. ¿Cómo le ha ido mal? Como que sus propios labios influencian sobre la vida del mismo, diciendo que está mal. Y no hay un crecimiento, no hay victoria. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasa si Cristo dijo claramente en su palabra que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, son más que vencedores, dice la Escritura? Ahora, la palabra derrota, que normalmente la persona que está mal está en derrota, la palabra derrota da la idea de un soldado en fuga, de un soldado que arrancó, que corrió, que no quiso pelear. Dice una formación rota, una formación rota. Eso es lo que significa la palabra derrota. Da la idea de estos dos significados que implica un desbaratamiento de posibilidades que pueda tener de luchar y ganar una batalla y ser ganada. No. Entonces, yo conozco mucha gente que es así. Cuando uno tiene impregnada esa derrota en su ser, no piensa bien primeramente. No hay pensamientos con Dios, no hay un pensamiento correcto, no hay un pensamiento ideal con el Señor, sino que hay pensamiento, cuando hay pensamiento de derrota, hay pensamientos solamente negativos, pensamientos malos. Y eso sale también de nuestra boca, porque nuestra mente está conectada con el corazón y el corazón está conectado con la boca. Entonces estas tres cosas no se pueden apartar. La mente, el corazón y la boca. Y uno habla lo que está en el corazón y la mente trae esos pensamientos, trae la idea y se establece nuestro raciocinio, nuestra idea, nuestra forma. Y para eso después es entregada al corazón y ahí se establece y se impregna y después sale de la boca. Entonces, y tampoco no se deja ministrar por el Espíritu Santo, no se deja ministrar por el Espíritu de Dios, porque nosotros también podemos estar en derrota, también podemos fallar en algunas cosas, y vemos en la Escritura, vemos a un David, ¿verdad? Vemos a un Elías, vemos a muchos que están en derrota, menos Jesús, que el único que nunca ha sido derrotado en ningún área, ni cuando era mitad hombre y mitad Dios, tampoco. Siempre fue perfecto en todas las cosas, pero nosotros los seres humanos hemos fallado y muchas veces estamos en derrota y después nos levantamos, seguimos caminando, pero estamos hablando de la adicción, de que nuestros labios siempre digan, estoy mal. Es esclavo del fracaso. Y las promesas que le ha dado el Señor, que son muchas promesas que le ha dado a usted y a mí, se empiezan a esfumar, porque Dios no puede darnos la victoria si nosotros no creemos en esa victoria. No nos puede dar la victoria si nosotros siempre andamos hablando, diciendo que estamos mal, que nuestro corazón realmente no está bien y no podemos seguir caminando si que no somos personas que realmente nos demos cuenta y digamos, Señor, en realidad estoy mal. Señor, en realidad mi corazón está bien, en realidad yo no quiero levantarme, quiero estar bien, quiero aprender de la victoria tuya, enséñame, corrígeme. Cuando hablamos del opuesto, ¿verdad? De la derrota, nos metemos en el corazón de Dios. Y cuando nos metemos en el corazón de Dios, porque Dios es por excelencia un triunfador. Dios nunca ha estado derrotado, nadie lo ha vencido jamás, y nadie jamás lo va a vencer. Entonces Dios por excelencia es un triunfador, es un ganador. Por eso en el libro del Salmo, capítulo 24, versículo 8, el salmista dice claramente y entrega una palabra, pero tan precisa, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová poderoso dice en batalla. ¡Qué tremenda palabra! Si Dios dice eso de él, usted también tiene que ser una mujer victoriosa, un hombre victorioso, un hombre que se levante, un hombre valiente. Dice que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino que le ha dado un espíritu de valentía.
aunque estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos que estar ahí levantados, peleando la buena batalla. Como dijo Pablo cuando él se fue del escenario de la tierra, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y usted tiene que seguir peleando. No tenemos que ser cobardes, no tenemos que dejarnos influenciar por la derrota. En 1 Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 47, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Nuestro Padre Celestial nos indica en este versículo de que la batalla es de Él, no es una batalla nuestra. Por eso nuestro labio tiene que siempre hablar palabra de victoria. Aunque estemos derrotados, debilitados, aunque empecemos a desfallecer dentro de nuestro ser, y aunque nuestra carne se empiece a decaer, nosotros tenemos que siempre cantar y tener un cántico de victoria en nuestros labios. Aleluya, gloria a Dios. Hay ciertas actitudes que tenemos que tener hacia el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento también es parte de mucha gente, de decir que no estamos bien, de que estamos fracasados. Pero el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones siempre nos va a llevar a ver el corazón de Dios, a ver la manifestación del poder, la sobrenaturalidad de Dios en parte de los sufrimientos. Porque ahí vemos realmente al Dios maravilloso que tenemos, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios glorioso, al Dios de sanidad, al Dios que levanta, al Dios que te hace cada día mejor. Y ahí vemos a ese Dios que necesitamos conocerlo no solamente en la palabra como algo escrito, sino que vivirlo en la vida propia. Y el sufrimiento es parte también. Y hay mucha gente que sufre, pero siempre está llorando: estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y dentro del cuerpo de Cristo hay variedades de personas con diferentes criterios. Son personas que tienen diferentes puntos de vista, pero una de las cosas que el Señor nos cinta a ser responsable con el reino de Dios, a ser responsable con las cosas que nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que ser responsables con esto. Pero vemos una adicción que no solo se ve en el ámbito secular, ¿verdad?, sino también lo que estamos dentro del reino de Dios, es la responsabilidad de un trabajo específico. Hay adictos que siempre dejan los trabajos a media también. Es una adicción de dejar siempre a media las cosas, nunca terminar las cosas. O la adicción siempre de comprometerse y nunca cumplir también. Si Dios nos dice que hagamos esto, tenemos que hacerlo. Podríamos verlo desde el punto de vista familiar. Sus padres, sus hermanos, hay una simiente de dejar todo a media. Qué tremendo dejar todo a media. Qué malo es no terminar las cosas. Imagínense que Dios fuera así. Dice la palabra que el que comenzó la obra dice que la va a terminar. Imagínense, usted comienza una obra, comienza un trabajo, comienza algo que Dios le ha dado en sus manos, y usted siempre lo deja a media. Hay personas que se le ha dado ciertas responsabilidades dentro de la congregación, siento el liderazgo, en cualquier área, y en esa área está un rato y después deja todo botado, no sé, que no quiere seguir, y siempre tiene algún motivo y siempre tiene alguna respuesta de decir: no, yo no pude hacerlo por esto, no lo pude hacer por este otro, no lo hice. ¿Por qué? Porque a veces se convierte en una adicción. Es verdad y es una realidad que a veces hay cosas que nos dicen que hagamos y a veces no la podemos hacer por diferentes motivos. A veces podemos estar enfermos, a veces tenemos una diligencia que hacer que no hay que dejarla para el otro día. A veces nos pasan ciertas situaciones, ¿verdad? Dios conoce el corazón de nosotros. Pero estamos hablando del adicto, de esa persona que nunca hace y termina lo que debe hacer. Una de las características de los adictos es dejar todas las cosas a mitad de camino. Es cuando se le da una responsabilidad en la iglesia, aunque sea muy menor que sea, porque Dios dice que si tu caminar es un caminar menor, si tu bendición es menor, dice que se va a convertir en algo mayor. Va a depender de nuestra responsabilidad, de nuestro caminar, de nuestra entrega también. Igual que un trabajo secular, si yo veo que alguien no se entrega a trabajar bien y hace las cosas medio y todo lo demás, nunca va a poder surgir. Es lo mismo que pasa dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Empieza a caminar, pero en un cierto tiempo corto empieza a menguar. Hay entusiasmo, ¿verdad? Al principio, mucho entusiasmo, pero nunca terminan lo que deben hacer. A veces hay trabajos, por ejemplo,
dentro de las congregaciones, y a veces Dios nos insta a que lo hagamos para que tengamos más humildad, para que tengamos una responsabilidad. Por ejemplo, estar en la puerta. Para muchos estar en la puerta es decir, no, ese trabajo no es digno para mí. Y ahí hay una justificación para no estar ahí. Yo estuve 2 años en una puerta. 2 años todos los días, 2, 3 veces a la semana. Y ahí estaba, y ahí Dios me tenía, pero ahí aprendí a ser humilde, aprendí muchas cosas dentro de esa puerta, que en realidad nunca estaba en un púlpito, nunca estaba sentado, siempre estaba en la puerta, y ahí donde me tenía, de ahí donde me tenía, pero yo terminé esa labor y después Dios empezó a hacerme que yo surgiera en otras áreas hasta llegar a ser un diácono dentro de la congregación. Pero todo eso es un comienzo. Es un comienzo menor para tener algo más grande, para tener algo mayor. Y a veces hay tantos trabajos que hacer como poner la música, como estar metido o poner un vaso al predicador. O sea, tal vez usted dirá eso no tiene ningún valor, pero es una responsabilidad que a ti te han dado y que a mí me han dado, y una responsabilidad que hay que hacerla, porque si no somos responsables en lo poco, Dios no lo va a poner en lo mucho. Es algo tremendo esto. El entusiasmo es una de sus cualidades, ¿verdad? Ahí hay entusiasmo de seguir, de hacer, pero ese entusiasmo no es duradero. Se acaba, comienza a ver que las cosas no resultan, se hacen difíciles al hacerlas, se desmoralizan y no ve la salida del trabajo que se le ha encomendado. Las implicancias de la vida diaria también que le pasa, que le sucede, lo familiar, lo financiero, la labor comienza a decaer y comienza a dejar todas esas cosas, y por ese motivo comienza a dejar también las responsabilidades que se le ha dado. Otro hace el trabajo, ¿verdad? Pero nunca bien, siempre lo hacen a media. Me recuerdo muchas veces que una vez le tocaba a un joven predicar, le dije yo, te toca predicar el próximo miércoles, y cuando llega yo le digo, hermano, recuerda que le toca predicar hoy día. Ah, me dice, no me acordaba, se me había olvidado, pero tengo un mensaje por aquí. O sea, entregar al Señor lo más fácil, lo menor. Otra persona que habría hecho, se habría empezado a preocupar. Desde ese día que el pastor le dijo, de haber buscado un tema, haber orado, haber ayunado, haber buscado un tema, haberlo hecho, haber entregado lo mejor para el Señor. Pero no, se le había olvidado, no estaba ni ahí, pero podía ir a salir con los amigos, podía ir a la universidad, podía hacer un montón de cosas, pero no podía entregar lo mejor de él para el Señor. Siempre las cosas medias, siempre lo peor para el Señor. No, para el Señor se le entrega lo mejor que podamos entregarle. Cuando Dios dice que hagamos algo, nos da las directrices, ¿verdad?, necesarias para dar lo mejor de nosotros. No debemos quitar ni agregar tales direcciones, ya que eso implicaría derrota en nuestras vidas. Dejar las cosas medias, ser adicto a eso, no creo que sea bueno. Hoy en día hay mucha oferta, hay mucha demanda en las congregaciones, ¿verdad? En una ciudad hay muchas denominaciones donde servirle a Dios, pero debemos situarnos en aquel lugar que el Espíritu Santo nos diga, y no nuestros criterios, no a nuestras emociones, ya que si lo hacemos por motivos incorrectos, nunca vamos a crecer, nunca vamos a activar, nunca vamos a entregar el potencial mejor que tenemos para Dios en nosotros, y tampoco lo andaremos en su voluntad. Entonces, las cosas medias no se hacen, siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Dios conoce cuando hay ciertas situaciones que están ocurriendo, que están pasando y que no podemos hacerlas, pero Dios conoce el corazón y Dios sabe cuando es verdad, cuando es mentira. Dios sabe cuando tú puedes entregar más de lo que estás entregando. Dios conoce todas esas cosas. A veces hay mucho emocionalismo, inmadurez en ciertos hermanos, en la realidad, que nunca se comprometen tampoco a trabajar en el reino de Dios, siempre se escapan, siempre huyen, faltan, nunca esa responsabilidad las toman, solo asisten los días domingos, ¿verdad? Y los demás días del servicio no están ahí involucrados dentro de la congregación, y desaparecen, y después llegan. Y después, tal vez uno le dio un trabajo, le dio algo que tenían que hacer para poder activarlos en un área,
y se le olvida fácilmente, no se acuerda. Ah, se me olvidó, pastor. No me acordaba que usted me ha dicho eso, ¿sí? ¿Te acuerdas que tenías que hacer esto, este otro? No, no me acordaba. Qué tremendo, qué tremendo. No avisan a la autoridad tampoco eclesiástica por su inasistencia. Si algo que se predique les toca en su vida diaria, se enojan, se molestan, se van. Entonces hay gente adicta a todo tipo de cosas que son tremendas. Hablando mal de los pastores que no se preocupan de él. Muchas veces caemos nosotros los ministros en juzgar ciertas situaciones que no sabemos también, que no toda la culpa es de ellos tampoco, pero sí estamos hablando hoy día exclusivamente de lo que es la adicción. Mire, aquí tengo algunos datos importantísimos que es parte del libro, del libro de las adicciones cristianas. Otro de los motivos preocupantes de la forma de pensar que tiene son niños en su forma de dirigirse en esta vida. Daremos algún ejemplo. Se enojan fácilmente. ¿Cuándo? Cuando no se les da el gusto, cuando no se les llama, cuando no se les ministra en la iglesia, no comprenden los procesos de Dios, no entienden los mensajes que se predican en la iglesia, cuando las cosas no resultan como ellos quieren. Y aquí hay otras características que anotamos dentro del libro. ¿Por qué se cambian de iglesia? Buscan iglesias que les acomoden a su forma de vivir. Cuando se les habla del pecado, de lo que hay que dejar, arrancan del lugar. No quieren responsabilidades. No son personas que están siempre, desaparecen por tiempos. Se les olvida sus promesas cuando se les dice que dijeron tal cosa, se enojan y se van de la iglesia. Para ellos una disciplina es herirlo y no amarlo, y por ende se van de la congregación. No les gusta recibir órdenes, si el ministro lo hace, les molesta y se van. Cuando se les llama por teléfono para saber de ellos, no les gusta, se sienten que han invadido su espacio. Después no contestan y al poco tiempo se van de la iglesia. Son flojos en el aspecto espiritual. Cuando se les demanda trabajar, no les gusta y de a poco se alejan de la congregación hasta el punto de no asistir más. Culpan de sus problemas a los líderes de la iglesia. Es como un círculo vicioso en su vida y se apartan de Dios por esta causa. Son egoístas, no comparten lo que tienen y cuando se les pide para que ayuden a alguien o al ministerio, se molestan y dicen solo piden dinero y a la larga se van de la congregación. Estos son los hermanos canguros que saltan de iglesia en iglesia. Entonces vemos aquí características importantísimas. Son adictos para cambiarse de iglesia, se cambian de iglesia normalmente, es una adicción y mucha gente lo hace. No estamos diciendo que el hermano no va a estar toda la vida en una iglesia, posiblemente se vaya, se cambie por diferentes motivos, hay motivos justificables, claro. Y si este hermano se cambia de una ciudad a otra ciudad, lógicamente no va a asistir a la iglesia por la lejanía. Si el hermano está enfermo y tiene ciertas dificultades, lógicamente no puede asistir, va a tratar de buscar otro lugar. Y también si la iglesia se está enseñando equivocadamente, erradamente la palabra del Señor y se está convirtiendo en una iglesia sectaria, lógicamente tienen que retirarse de esa iglesia. Y a mí me ha pasado, yo estuve en una iglesia cuando comencé, estuve 2 años en una iglesia al comenzar, pero lamentablemente esa iglesia empezó a predicar el pastor cosas que no correspondían, cosas que no estaban en la palabra, y yo predicaba algo y él predicaba todo lo contrario a la semana siguiente, a los días siguientes. Entonces la iglesia estaba confundida, no sabían a quién creerle, lógicamente tenía que creerle al pastor y no a mí. Yo era un hermano, un simple hermano que estaba recién comenzando en el Evangelio, y Dios me entregaba mucha palabra y yo crecí muy rápido. Al año ya era maestro de la iglesia, al año de convertido, a los 6 meses ya prediqué por primera vez en un púlpito, y todo fue rápido, un accionar rápido en mi vida, porque Dios lo quería así. Y una vez yo prediqué sobre los ángeles, que ellos subían y bajaban a la tierra y que los ángeles nos servían a nosotros y nos ayudaban. Y él enseñó todo lo contrario a la semana siguiente, que los ángeles no bajaban a la tierra, que estaban solamente en el cielo. Entonces empezaron a haber ciertas diferencias doctrinales y yo tuve que irme de la iglesia. Lamentablemente tuve que irme. Después llegué a otra iglesia y de esa iglesia me mandaron me ungieron como diácono y me mandaron como ayudante de pastor a otro lugar a abrir iglesia, y de ahí me fui de esa iglesia, pero me mandaron. Entonces hay ciertas características que son importantes entender, que hay ciertos cambios que se pueden producir dentro de una congregación
pero no irse por irse, porque se molesta, porque no le gustó, porque esto. Muchas veces hay mucha niñería sobre este tema. Hay otra adicción, no tenemos mucho tiempo para poder entregar, solamente estamos dando algunas cosas puntuales del libro, para que usted lo pueda tal vez a futuro adquirir y tenerlo completo. También hay una adicción también de medir a los ministros. Hay gente que imita a los ministros. Hay gente que va a una iglesia, va de visita, lógicamente, pero no va con la intención de escuchar una palabra, no va con la intención de recibir algo de parte del Señor, sino que dicen, yo voy, pero vengo a medir al pastor. A ver, ¿qué tal ese pastor? A ver, ¿qué es lo que predica? A ver, ¿qué tanto es la unción que tiene? A ver, ¿qué tanto es lo que él sabe? Y hay ciertas mediciones. Yo recuerdo una vez, en la iglesia, estaba en una iglesia muy pequeñita, estábamos recién comenzando, y hay una manifestación del Espíritu Santo muy fuerte, estaban danzando, estaban llorando, estábamos en el suelo, había una administración poderosa del Señor, y había llegado una hermana nueva, que venía de visita, no venía buscando iglesia, nada, venía de visita, pero venía con la intención de medir la iglesia. Se sentó, porque era tan pequeño el lugar, empezamos a juntar todas las sillas en un lugar para poder tener más espacio, y se sentó arriba de un puñado de sillas y observaba y miraba todo como que estuviera todo anotando, viendo si estaba correcto, estaba incorrecto, estaba correcto, estaba incorrecto, si realmente eso era de Dios, no era de Dios. Y yo la observé y la miré y estaba haciendo eso. Pero ella no oró, no cerró los ojos, no buscó la presencia del Señor, no quiso ser tocada, no quiso ser ministrada. Estaban todos ministrados, estaban todos tocados, menos ella. Entonces, vamos a ver algunas características de estas personas que miden a los ministros, que son las siguientes. Nunca hacen algo que sobresalga en el reino, más bien no hacen nada. Les gusta saber todo lo que ocurre en la congregación. Trata a los ministros de fariseos, de hipócritas, que tienen poca comunión, poca unción, que la palabra es muy básica, etc. Después se aburren y se van. Sus familias normalmente están quebradas, rotas, y muchos no sirven a Dios. Se le olvida a quienes le ayudaron un tiempo de aflicción en sus vidas. Presentan una falsa imagen de un creyente donde ésta divide la iglesia. No les gusta que se les confronte, ellos siempre son mejores que los demás. Buscan la simpatía de aquellos que son nuevos para contaminarlos y sacarlos de la congregación. Son adictos a evaluar a los ministros. Siempre lo están evaluando. Para eso van a las congregaciones, para eso. Si yo me meto en una red social y me meto a escuchar una predicación, por ejemplo, yo trato de recibir esa palabra. Tomo lo bueno y dejo lo malo, como dice la Escritura, y trato de que esa palabra toque mi vida, toque mi corazón y sea ministrado por ella. Pero cuando mi intención no es esa, mi intención es medirlo, medir al pastor, medir al ministro, qué es lo que sabe, qué es lo que tiene, y aún lo voy a visitar a su congregación, si queda en mi ciudad, en mi país, etcétera, es un corazón malo que tenemos. Son adictos a esto. Qué tremendo. Esto es importante, no ser adicto a ninguna de estas cosas, también adicto a ser pastores solitarios también, que no le gusta tener amistades con nadie, me gusta ser único. También es una adicción, es la adicción a las bancas, como los fariseos, a sentarse en los primeros lugares. Adicto, hay tantas adicciones, y en este libro empieza a explicar algunas adicciones que las tengo anotadas en el principio de este libro o manual. La adicción a la administración, la adicción al púlpito, la adicción de decir que siempre está mal, adicción a dejar a las cosas medias, lo que hablamos, adicción a cambiarse de iglesia, adicción a liberar a los ministros y la iglesia, adicción a ser pastor llanero solitario, adicción a invitar a otros ministros a predicar, lo que hablamos hace poco rato, que se invita y se invita, pero nunca ellos predican, nunca le enseñan a la iglesia, solamente son otros pastores los que vienen todos los domingos a predicar, y cada uno tiene diferentes palabras, conceptos, y ahí de repente esto no se convierte en algo bueno.
la adicción de la membresía a la dependencia pastoral, también una dependencia exclusivamente al pastor. Sin el pastor no hacen nada y eso a veces se convierte en idolatría también. Adicción al entretenimiento social, puro entretenimiento, entretener la iglesia en vez de enseñarle, también es una adicción, también tiene muchas congregaciones. La adicción a formar grupitos, esto es tremendo, formar grupos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser uno en Cristo, no formar grupos. Ahí están los grupos de los que tienen más plata, de los grupos de los libres. Yo me recuerdo, y lo he comentado otras veces, estoy en una iglesia donde había muchos grupos. Estaba el grupo de los pobres, de los ricos, los que tenían más plata, etcétera, y había un grupo de estaban los libres, los que solamente en un lugar se sentaban solamente los pastores y se sentaban los ancianos y los diáconos. Y yo cuando me dijeron diácono, vino uno de ellos y me dijo, ven a sentarte con nosotros ahora. Yo dije, no, le dije, muchas gracias, yo voy a sentarme con el pueblo. Me tomaron mala. ¿Por qué? ¿Por qué a sentarme con ellos si toda la vida me senté en diferentes lugares, me sentaba con los hermanos y conversaba con todos? Entonces, a veces hay una adicción a formar grupitos, a la adicción a los asientos especiales, adicción a ingresar solo cuando uno predica. Esto es una adicción, yo lo encuentro, no sé, no me gusta, no lo encuentro correcto, que usted sea invitado a una iglesia, o también el pastor de la misma iglesia a veces ocurre, que 5 minutos antes de subir al púlpito a predicar, ellos llegan, se sientan adelante, no saludan a nadie, predican, terminan, y cuando alguien se sube al púlpito empiezan a orar, él se va y se retira, no se despide a nadie, no saluda a nadie, y aún viene de visita. Yo creo que una falta de respeto para la congregación, una falta de respeto para el pastor, y son adictos a eso, no les gusta que nadie los toque, que nadie les hable, son ingreídos, son orgullosos, soberbios. Entonces hay ciertas cosas que a Dios no le agrada, que es rico estar sentado con el pueblo, conversar con ellos, abrazarlos, saludarlos a todos. Es lindo cuando el pastor se pone en la puerta y empieza a saludar a uno por uno cuando vienen llegando, cuando se van retirando de la misma forma, se para ahí y empieza a despedirse de cada uno de ellos. Es bonito, es hermoso, se siente el amor del pastor, el amor de la pastora, el amor de la congregación. Adicción a tener favoritos también. Qué tremendo tener favoritos. A veces uno se inclina, a veces uno sin querer se inclina a ciertos favoritos, pero lamentablemente eso no es agradable delante de Dios, porque Dios quiere que seamos todos iguales. Dios mismo también dice en su palabra que no hace acepción de personas. Y a veces tenemos favoritos y tenemos a quienes escogemos y queremos más que a otros. Algunos los tratamos de una forma. Si alguien llega, hola, ¿cómo está? Hijo, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. ¿Cómo está usted? Y así, bien, como hay una diferencia en el trato y la gente observa y se da cuenta, no es algo que uno lo esté inventando, así que a usted mismo lo ha visto y se ha dado cuenta. La adicción a la despreocupación de la membresía también, que es otra adicción, la despreocupación total de la membresía, no preocuparse de ello. La adicción de ungir con mucha rapidez, también. A veces uno quiere que la iglesia todos sean libres, que todos tengan un cargo, y a veces empiezan a ungir, y aún a pastores, equivocadamente. Hay una adicción a ungir siempre rápidamente, y todo siempre se está ungiendo, siempre se está tratando de levantar para sobresalir, como la congregación es un lugar donde hay muchos líderes, y a veces no es así. La adicción a predicar siempre lo mismo. Yo cuando empecé recién a predicar también me ocurría que yo predicaba por escatología y después conversé con algunos hermanos, líderes, pastores, y me daba cuenta que no sabía mucho de teología, no sabía mucho de jamarteología, de soteriología, no sabía mucho de la vida cristiana, no sabía poco de nada de eso. Entonces me di cuenta de que me había inclinado a un ramo, a una especificación de estudios, pero habían muchas otras cantidades de materiales, de estudios, que tenía que estudiar y tenía que prepararme. Entonces, a veces uno se ha visto a predicar siempre lo mismo, y no hay algún cambio radical en la vida de cada uno de ellos. Quiero saludar en esta oportunidad a todos mis hermanos, hermanas, a los ministros del Señor que están en la Universidad Wixu y también a aquellos que están en la Confederación de Capellanes. Y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y sigamos adelante trabajando juntos, cada uno en su área, y que no seamos adictos a ninguna de estas cosas.
que seamos libres, que no seamos como estos romanos que traían y regalaban estos esclavos que estaban encadenados, y que no estemos encaminados en ninguna de estas cosas para poder trabajar libremente en el reino de Dios, trabajando para el Señor, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible, siendo responsables en todo lo que Dios nos diga que hagamos, no dejando las cosas a medias, no teniendo favoritos, no siendo adicto a la administración y tantas cosas que nos ocurren y que aquí en este libro solamente estamos viendo algunos puntos muy esenciales que vivimos diariamente en las iglesias. Les envío un abrazo fuerte y oremos al Señor, démosle gracias por esta enseñanza de esta mañana. Padre, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre en alto, Señor, y te damos mil gracias por esta palabra, por esta reflexión, por este libro, Señor, que tú has puesto en el corazón de tu siervo, Padre. Y, Señor amado, que no tengamos adicciones de ningún tipo. Y te doy las gracias, Padre, porque podemos entregar lo que tú nos has dado. Gracias y gracias, Señor. Y no nos cansamos de ser agradecidos por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.